Como bien pueden ver, mi nombre no es muy quiteño, pero soy tan quiteño que tengo dos Fs en mi apellido. Tengo la suerte de haber tenido una madre ambateña y un padre suizo, una mezcla entre cabra y yamingo, algo muy exótico. Sin duda tuve la suerte de criarme en las montañas desde muy temprana edad gracias a mi padre. Desde que era muy niño, mi padre llevaba el baúl lleno de herramientas de montaña y a mí me cautivaba mucho saber de dónde venía eso. Así que era inevitable que algún día me hiciera montañista. Y eso es por lo que estoy el día de hoy aquí, para contarles cómo romper los límites. Cada uno tenemos límites, cada uno tenemos ciertas metas en la vida. Mi proyecto, los Seven Summits. ¿Qué son los Seven Summits? Es la elevación en singular más alta de cada continente. Tenemos 6 continentes más la Antártida. Es decir, en la Antártida también hay una montaña y muy alta también. ¿Por qué? Porque casi se la escala desde el nivel del mar hasta la cumbre, que llegaría a tener la misma altura que el Ruco Pichincha. Los Seven Summits no solamente son exóticos uno del otro, sino también muy difícil logísticamente alcanzarlos. Llegar a ellos, algunos son 5 o 6 días de viaje para solamente llegar a la base de la montaña. En el check que ustedes pueden ver a la derecha de los nombres son aquellos que ya hemos hecho un récord del mundo como Ecuador. Los 3 que faltan son a los que me voy próximamente. ¿Cuál es la meta? Subir y bajar cada una de estas montañas en el menor tiempo posible, históricamente hablando, rompiendo la plusmarca de cada una de ellas. El nombre FKT7, ¿qué significa? Fastest Known Time. Significa el tiempo más rápido registrado en historia. ¿Por qué? Porque tal vez en los 60, en los 70 o en los 80, tal vez hubo gente que subía sin GPS o no hubo manera de poder comprobar que lo han hecho. Sin duda, en los últimos años es muy difícil ascender sin algún tipo de dispositivo que lo puedan comprobar. El Cotopaxi, si bien lo vemos desde Quito como un símbolo hermoso, como el ícono del Ecuador, el segundo parque nacional más visitado del Ecuador, para mí siempre representó, creciendo en esta hermosa capital, algo mucho más allá que una simple montaña en el horizonte. El Cotopaxi lo he subido cerca de 500 veces en mi carrera deportiva. Pero eso no me hace mejor que ustedes, sino afortunado de poder hacer de lo que me gusta mi profesión, llevar a otras personas a las cumbres, ver en sus ojos lo que es coronar una montaña y lograr un objetivo. He llevado gente con amputaciones, he llevado gente no vidente a las montañas, he llevado gente maravillosa y he visto matrimonios como divorcios en la cumbre del Cotopaxi. Pero el Cotopaxi fue en donde todo esto empezó. Luego de una carrera como futbolista, luego ciclista de montaña que representé 8 años del Ecuador, me volqué de lleno a un deporte desconocido llamado montañismo de velocidad. ¿Qué es el montañismo de velocidad? Como les decía, subir y bajar en el menor tiempo posible. Suena fácil, hay muchísimo trabajo atrás de esto. No solamente como montañista, poder cruzar grietas, ser solvente independientemente de una cuerda, independientemente de alguien que le esté asegurando al otro, y sobre todo ser ágil y rápido. Estamos hablando que son 2 deportes, ser un atleta y ser un buen montañista, un deporte híbrido, lo cual me fascina. Y el Cotopaxi en un día me invitaron a subir en velocidad y fue ahí en donde todo esto empezó. Luego de haber bajado de la cumbre del Cotopaxi, me di cuenta que podía hacer algo que no sabía antes, que tenía esa capacidad de poder correr en la montaña, en subirlo en menos de 1 hora y media al Cotopaxi, ida y vuelta. Y ahí fue cuando dije, Carl, deberías dedicarte a esto. Y fue así cuando dije, perfecto, el Cotopaxi fuera del Ecuador seguramente no lo van a conocer muchas personas. Debemos escalar las montañas más reconocidas del mundo. ¿Y qué mejor proyecto y más ambicioso que los Seven Summits? Como jugar los Grand Slams en tenis o como ganar un partido de finales de la NBA. Es ahí en donde se enfocan las cámaras, en los Seven Summits, en donde hay récords preestablecidos. Y por eso para mí era importantísimo buscar la manera de ir a estas montañas. Con el poco financiamiento dije, perfecto, me voy a ir a buscar trabajo como un guía formado y especializado. Y fue así como llego al Kilimanjaro. Y cuando llegaba al Kilimanjaro para ver cómo era la montaña, les dejaba a mis clientes que descansaran cada etapa que ellos hacían y decía, ya regreso, me voy a correr. A correr, Carl. Otros leen un libro, se fuman un tabaquito o se sientan a tomar un té y el Carl se iba a correr. Decía, esa es mi manera de expresarme. Siempre fui una persona que ama la naturaleza y respeta la naturaleza y ama estar libre. Ser una persona
como un ave que abre sus alas. Así que decía, no se preocupen que el Carl está de vuelta en la cena. Y regresaba en la cena y les mostraba las fotos y no lo podían creer. Y así fue como la agencia me dice, Carl, deberías intentar romper el récord del mundo. Pero el récord del mundo no es simplemente como en el Cotopaxi, del refugio a la cumbre, ida y vuelta, 3.3 kilómetros. Estamos hablando de una maratón completa, 42 kilómetros de distancia, lo que normalmente una persona entrenada lo hace en 6 días. El récord del mundo estaba en 7 horas y 14 minutos. Es decir, lo que una persona ordinaria lo hacía en un día, el atleta lo tenía que hacer en 1 hora, llegar al siguiente campamento. Y para mí, el respeto más grande que yo tenía en todo esto era quién poseía este récord. No era nada más y nada menos que el mejor corredor de montaña del mundo. Es como hablar del básquet de LeBron James o del fútbol de Lionel Messi. Y así mismo tenía esa duda. Me veía en el espejo y decía, Carl, es imposible. ¿Puedes hacerlo? Tal vez sí. Tengo acá en el patio el Cotopaxi y me crié más alto que él. Entonces voy a creer arduamente en estas posibilidades. Y fue así como en el primer intento tuve la suerte, con muchos errores y con muchas dudas y con muchas cosas por corregir, de ser 32 minutos más rápido. Y cuando llego a la meta y pongo por primera vez un nuevo récord del mundo en uno de los 7 Summits, dije, Carl, vamos por más, que en Ecuador podemos hacerlo. Y así, sin discutirlo 2 veces, era obvio que la siguiente montaña iba a ser el Aconcagua. ¿Por qué? Porque era la única montaña de los 7 Summits que yo conocía, la única que yo había trabajado anteriormente, pero eran 60 kilómetros. Así que justamente después del Kilimanjaro dije, Carl, definitivamente tienes que volverte a ser un corredor, amar este proceso, despertarte todos los días y aceptar que ya no eres un ciclista, que ya no eres un futbolista, que ya no eres un polideportivo. Dedícate de lleno a correr. ¿Te duele el cuerpo? Mañana vuelves a correr. Y así dedicarle tiempo. Y cuando me estaba viajando a Aconcagua, me entero que el mismísimo poseedor del récord anterior estaba viajando también a la Aconcagua. Entonces dije, se vuelve una competencia, lo cual me hizo poner muy nervioso. Casi tan nervioso como estar parado el día de hoy aquí enfrente de ustedes. Y fue ahí donde él llega y pone una nueva plusmarca de velocidad y dije, ese es el mejor marketing que nos puede pasar. Si es que todos los medios de comunicación hablan sobre el nuevo récord establecido en el Aconcagua, yo solamente lo tengo que romper. Yo no tengo que ni invertir en marketing, porque ya todos los medios han hablado de esto y viene el desconocido a hablarme de esto. Así que para mí fue importantísimo poder ir por ese récord y tuve la suerte, como dice abajo, de poderlo bajar por casi 1 hora el récord de Kilian. Y ahí fue la primera vez en donde se me abren las puertas con Europa. Dicen, ok, 2 récords en 6 meses, deberíamos hablar de lo que se viene luego. Y sabía que inmediatamente después de esto tenía que crear un equipo, porque atrás del Carl que corre necesitas tener un gran equipo, necesitas tener las personas que se encarguen de tu transporte, de tu logística, de tu salud, de todo lo que implica para que tú en el momento que estás ahí en la línea de partida puedas ejecutar, que tú puedas correr con libertad y con tranquilidad. Y para mí era importantísimo saber que la siguiente iba a ser una montaña en Europa. ¿Por qué en Europa? Porque en Europa siempre se han hecho las carreras más emblemáticas de montañismo que hay en el mundo. Una de ellas en el Elbrus, es la elevación más alta de Europa, no el Mont Blanc. El Elbrus es la montaña más alta de Europa porque la cordillera con Rusia incluye el territorio europeo. Por ende, la montaña más alta del territorio europeo, del viejo continente, es una montaña considerada muy fría. Y aquí hay una carrera que todos los años se mide a los mejores corredores del mundo. Sabía que poder batir este récord tenía que darme codo con los 70, 80 mejores atletas invitados del mundo. Y era una duda muy grande. Así que fue para mí uno de los retos más grandes a vencer y me entrené en las hermosas tierras de Baños, en el Tungurahua, corriendo desde la iglesia de Baños a la cumbre del Tungurahua y de regreso a la iglesia de Baños en una sola jornada como entrenamiento. Claro que era un poquito más frío en Rusia, lógicamente. Y luego, inmediatamente me dije a mí mismo, Carl, el cuarto de los 7 Summits tiene que ser en Norteamérica, porque los otros 3 que faltan, que ya los van a ver en un momento, son simplemente muy difíciles de acceder económicamente. Así que esta era la última que yo podía viajar inmediatamente, una montaña hermosísima en donde toda la vida se habían hecho los récords de velocidad con esquís y nunca a pie. Y cuando llega el Carl y les pide a los guardaparques que por favor me dieran permiso de correr, ellos me dicen, Carl, the guy with the snowshoes, el chico
con los zapatos y raquetas de nieve. ¿Por qué? Porque se reían y se burlaban de que esto era imposible hacer. Correr en un glaciar de 60 kilómetros. Es decir, a diferencia del Cotopaxi, que cuando subo ida y vuelta 3.3 kilómetros, de glaciar tenemos menos de 2 kilómetros ida y vuelta, estamos hablando que en el Denali estoy corriendo sobre ese glaciar 60 kilómetros, atravesando grietas, atravesando avalanchas. Entonces, sin esquís es el peligro bastante más grande. Tuve la suerte de que los APU se juntaron y tuve un día maravilloso para poder romper el récord del mundo del Denali. Sabía que no solamente tenía que ser más rápido en el ascenso, sino que tenía que ser muchísimo más rápido en el ascenso, porque descender en esquís no se puede comparar con trotar de regreso, 30 kilómetros. Y tuve la suerte de estar 2 horas y 5 minutos antes en la cumbre que el récord anterior, y eso me dio la brecha para poder llegar 4 minutos antes de que esa persona regresara de vuelta al punto de partida. Y con eso he llevado la bandera del Ecuador a 4 continentes, los cuales siguen vigentes hasta el día de hoy, y estoy, gracias a Dios, luego de 3 años de pausa por pandemia, por falta de recursos, estoy viajando finalmente al Central, que ustedes pueden ver en esta fotografía, una montaña en Indonesia, una montaña que yo le llamo la montaña de King Kong. ¿Por qué? Porque es una montaña que a uno le llevan en helicóptero hasta el campamento base. Todavía hay tribus caníbales, todavía hay muchos problemas políticos, burocráticos para llegar a esta montaña, y a diferencia de todas las montañas que he hecho en mi vida, esta montaña se requiere de escalada en roca, solo escalada en roca. Subir y bajar esta montaña en menos de 1 hora y 35 minutos, todo escalando como un monito. Y eso es lo que más me gusta de este proyecto, porque cada montaña es más distinta que la otra. Y como vieron anteriormente, el Everest también es parte del proyecto al cual voy a viajar en mayo para establecer, Dios quiera, una nueva plusmarca. En el tiempo que hubo la pandemia no pude viajar, se paralizaron las fronteras, nos vimos confrontados con muchas cosas. Sin embargo, para mí fue momento de que la gente y el mundo regresara a ver qué hermoso es el Ecuador, en donde entrena un tal Carl Egloff. Así que decido subir las 6 grandes del Ecuador. En la fotografía ven 5, porque los Ilinizas son 2 montañas. Y decido subirlas en velocidad, muchos ya tenía yo el récord, para dar a conocer lo hermoso que es nuestro país. Y uno de ellos me encantaría mostrarles. Disfrútenlo. Son las 6:55 de la mañana. Hoy es martes 23 de marzo. Empezamos una nueva travesía al sur, al norte y de vuelta acá. En la cuenta de 3, 2, 1, nos fuimos. 2.5 kilómetros recorridos. Subiendo al refugio. Norte!
256. Eso para mí es simplemente ser libre, ser feliz. Muchos dicen está loco, pero la locura para mí es ser feliz. Me he formado como montañista toda mi vida. Estar colgado de 2 piolets, sabiendo que cualquier movimiento puede ser el último, me hace vivir la vida con plenitud, con mucha responsabilidad porque tengo hijos en casa, pero entreno de la misma manera. Es decir, me siento cómodo haciendo lo que hago mientras tenga todo bajo control. Y eso me hace una persona muy afortunada. Mi sueño más grande de vida era algún día tocar los Himalayas, algún día llegar a estos lugares que para muchas personas son muy difíciles de acceder económicamente. Toda mi vida mi padre me mostraba esas fotos del Everest y decía, algún día espero que tú puedas ir, hijo. Así que juntamos y rompimos el chanchito este año y junto a 4 montañistas ecuatorianos nos fuimos con Carla Pérez, Topo Mena, Nico Miranda y mi nombre a lo hermoso Makalu, la 5ª montaña más alta del mundo. ¿Por qué? Porque yo quería saber cómo reacciona el cuerpo en la zona de la muerte, sin oxígeno, subir una montaña en un solo día. Sabíamos con Nicolás Miranda que ir a estas montañas tenían que tener un precedente para nosotros en adelante. Teníamos que no solamente subirla, sino que romper un récord del mundo. Tratar de ser los primeros seres humanos que logren subir desde el campamento base al campamento 1, al 2, al 3, al 4, a la cumbre, tocar la cumbre y bajar todo de vuelta al campamento base sin pernoctar en ningún campamento, lo que nunca logró ningún ser humano. Con muchos miedos, porque nunca habíamos hecho algo similar y tuvimos la suerte de lograrlo, de ser los primeros seres humanos en ir y volver del Makalu sin uso de oxígeno artificial en 25 horas. Tal vez la cosa más dura que he hecho en mi vida. La noticia dio la vuelta en más de 300 periódicos de nivel global, pero eso no era lo que importaba. Lo que importaba era abrazar a los míos cuando vuelva a casa y le dije, hijos, todo está bien, hemos cumplido un sueño. Yo quiero que vivan la vida de esa manera, cumpliendo los sueños. Y no es fácil. No me hice montañista para hacerme más guapo. Y el día después de haber hecho el récord del Makalu junto a mi gran amigo y hermano Nicolás Miranda, mi mujer me llama y me dice, Carl, ¿cómo estás? Y le digo, no me he visto en el espejo, pero nunca he estado mejor, porque la felicidad la llevamos aquí adentro. Y con eso me encantaría cerrar. Qué hermosa es la vida cuando ustedes se vuelven sencillos. Back to basics, abrazar el inodoro cuando lleguen a casa, apreciar un poco de agua caliente. Y con eso les dejo este mensaje claro. ¿Cuál es su Makalu? ¿Cuál es su montaña? ¿Y cuáles son los retos que ustedes tienen que cumplir? Yo, si hoy fuera mi último día de vida, me iría feliz porque la viví a plenitud. Muchas gracias. Gracias. Gracias.